La demagogia y el populismo del gobierno Petro están acabando con el sistema de salud. Eso fue lo que aseguró el expresidente Iván Duque, bajo cuyo gobierno fueron intervenidas 13 EPS. Que fueron eliminados en la reforma. Dicen sus críticas el expresidente Iván Duque contra el presidente Gustavo Petro, que está acabando con la simbiosis que hubo entre sector público y sector privado para fortalecer el sistema de salud en Colombia y hacer de él uno de los mejores del mundo. Duele que con populismo, con sectarismo ideológico y con el deseo de acabar la presencia de los privados en el sistema, se esté desmoronando lo que por tantos años se creó en Colombia. Esa actitud demagoga, populista y demencial hoy trae la noticia de que una EPS como Sura se quiere retirar del servicio. Según el expresidente, el único responsable de la crisis de la salud es el actual gobierno. La presidenta de la Asociación de Empresas de Medicina Integral, Ana María Vesga, advirtió que los recursos destinados por el gobierno para la atención de los afiliados a las EPS son insuficientes ante la creciente demanda de tratamientos y de medicamentos. Según la presidenta de ASEMI, el gremio que representa a las EPS, aunque estas compañías reciben 90 billones de pesos al año, estos recursos no alcanzan para atender las necesidades de salud de 50 millones de habitantes en Colombia. Por eso el llamado ha sido a revisar la unidad de pago por capitación, que es lo que se paga por cada colombiano, que tuvo un incremento leve para el año 2024 y que evidentemente pues hoy no está alcanzando y está mostrando los resultados frente a la decisión de las EPS de anunciar en algunos de los casos el retiro voluntario. Sobre el anuncio del desmonte voluntario de la EPS Sura, la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, dijo que esta situación estaba advertida. Es una crónica anunciada, porque esto se avisó hace un año. Actualmente hay 7 EPS intervenidas por el gobierno. La nueva EPS Sanitas Famisanar, SOS, EMSANAR, AdMedSalud y Savia Salud, con solicitud de retiro voluntario, están con Pensar y Sura. En Antioquia, especialmente en Medellín, hay incertidumbre entre usuarios de la EPS Sura sobre el futuro de la atención en salud. De los 5.5 millones de afiliados que tiene Sura en todo el país, cerca de 3 millones, es decir, más de la mitad se encuentran en Antioquia, de ellos 1.600.000 están en Medellín. Noticentro 1 CMI ingresó a uno de los puntos de atención más grandes de la ciudad y habló con los usuarios tras el controversial anuncio. ¿Qué va a pasar con nosotros los usuarios del EPS Sura? Que se va a terminar la atención médica y nosotros necesitamos saber cómo vamos a quedar con la salud o quién nos va a seguir atendiendo la salud. Nosotros no vemos cómo o qué EPS de las existentes pueda recibir 5 millones de usuarios nuevos. Tras el anuncio de la EPS Sura de retirarse voluntariamente del sistema de salud, el primero en reaccionar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El mandatario responsabilizó al presidente Gustavo Petro de la crisis que hoy enfrentan millones de usuarios. El sistema de salud lo destruyen, ponen en riesgo la vida de la gente. Y yo lo que pregunto es, y lo que digo, hasta que el presidente Petro acabó con el sistema de salud para poner en riesgo la vida de los colombianos. Muy difícil todo esto que está pasando, se está destruyendo el logro social más grande de Colombia en los últimos 30 años. La Organización de la Salud pidió al gobierno nacional claridad en medio de la incertidumbre que hoy viven decenas de antioqueños. Rechazo mayoritario a una Asamblea Nacional Constituyente sin que la tramite el Congreso de la República, expresaron senadores de diferentes partidos. Es una tesis francamente irrisoria. Claro, también comprendo que con la tesis que se ha deslizado de la reelección del presidente, pues entonces las personas conectan unas cosas con otras y lo que crean es un mar de sospecha bastante desafortunado. En este momento no es viable una Asamblea Nacional Constituyente porque no hay mayorías en el Congreso, muchos de nosotros no lo vamos a apoyar y sobre todo porque no es viable en el tiempo. Son unas cortinas de humo que además no le causan nada bien al país en un momento tan convulsionados como el que estamos. Pues lamentamos que sean las formas, hay canales institucionales. Sentimos que en el Congreso de la República hay un bloqueo grande que está tratando de impedir que pasen con toda suerte de subterfugios y dilaciones y que eso es uno de los temas que nosotros vamos a debatir. Pero de ahí a la constituyente, pues previo a eso, y eso lo planteó el señor presidente en estos días,
Se requiere un acuerdo nacional. Con recursos por 2,5 billones de pesos, el Ministerio de Agricultura activó el programa Confianza Colombia, una estrategia para atender las zonas más afectadas por inundaciones. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, les anunció a los gobernadores del país la destinación de un paquete de recursos por 2.500.000 millones de pesos para hacer frente a los estragos relacionados con los cambios bruscos de clima. Estamos abiertos a construir conjuntamente soluciones en temas de fertilización, de maquinaria, de insumos, sobre todo en temas de adaptación a la generación de riego y drenaje en las fincas productivas, todo el tema de gestión de información y sobre todo esta gran apuesta de Confianza Colombia de querer irrigar 2,5 billones adicionales de aquí a este año, a que finalice este año. Los gobernadores le presentaron al gobierno nacional las necesidades más apremiantes por el cambio climático, advirtiendo que no solo la agricultura está en riesgo. Agradecemos la presencia de la señora ministra y su compromiso por la reactivación y por contener un poco el impacto del desastre causado en algunas regiones como el Caribe colombiano, el departamento de Córdoba, la zona de La Mojana. Pero esta es una reunión que merece la presencia de otras carteras porque son varios los sectores que se ven afectados. En el departamento del Tolima específicamente tenemos 3 municipios que están en alerta roja, 9 municipios, que están en calamidad pública y 9 municipios que están en alerta naranja. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, urge la aprobación del proyecto que amplía el cupo de endeudamiento. El proyecto de ley para ampliar el cupo de endeudamiento fue presentado este martes por el gobierno ante las comisiones económicas del Congreso. El Ministerio de Hacienda manifestó que es necesaria la aprobación del proyecto debido a que las obligaciones de la deuda externa pueden poner en aprietos financieramente al Estado colombiano. El cupo se solicitó por 17.000 millones de dólares. Sinceremos las deudas del cupo de endeudamiento, son 12.000 millones que hay que incorporar por lo que no está en el cupo, más lo que la deuda que está comprometida deja en materia de intereses o servicio de la deuda. Gran parte de la deuda corresponde al crédito con el Fondo Monetario que viene desde pandemia. Estamos pagando desde el fondo y no nos abre disponibilidad. Entonces nos está dejando complicado la situación de caja. Los pagos a la FMI se harán en 4 cuotas en 2024 por cerca de 3.000 millones de dólares. En otros temas, fiscales y abogados defensores del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, iniciaron los alegatos finales ante el jurado. La defensa del expresidente estadounidense Donald Trump ha afirmado durante los argumentos finales del juicio por el caso de soborno a Stormy Daniels que fue decisión del que fuera su representante legal, Michael Cohen, de pagar a la exactriz de cine porno sin el conocimiento del magnate. Por su parte, el juez Juan Merchan tachó de escandalosa la petición de la defensa al jurado de que con su veredicto no se mande a Donald Trump a prisión. Los fiscales acusan a Donald Trump de participar en una conspiración ilegal para socavar la integridad de las elecciones del año 2016 y de un plan ilegal para suprimir información negativa que incluía ocultar un pago en metálico a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Después de los alegatos finales, el jurado deberá acordar por unanimidad del veredicto. Si los jurados no son capaces de llegar a un consenso o quedan empatados, el juez podría verse obligado a declarar un juicio nulo.